de que se me cortara, era que yo le puedo pedir a este software estadístico que me calcule lo que se llama una tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia es un procedimiento que me permite reducir esta información. Y es un procedimiento muy simple que consiste solamente en hacer un conteo de cuántas personas dijeron determinado tipo de palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que aparece acá se llama frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta hace referencia a la cantidad de personas que dijeron cada una de estas palabras, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que me está diciendo es cuántas personas tienen determinado valor de esta variable, ¿sí? Entonces, en la variable que tiene que ver con las respuestas que dan las personas, hay 189 que dijeron buena gente, hay 76 que dijeron agrandados, hay 111 que dijeron corruptos, hay 45 que dijeron trabajadores, 61 que dijeron egocéntricos, etc. ¿Sí? Entonces fíjense que la tabla de frecuencia lo que me hace es ordenar y yo puedo decir, ok, a partir de esto puedo ver cuáles son las respuestas más frecuentes, las respuestas más típicas, las que más me mencionan las personas, ¿sí? Fíjense que esto es interesante porque lo que yo puedo ir viendo es de todo el universo de palabras que vos me podés decir, cuáles son las primeras palabras que se te vienen a la mente cuando vos tenés que caracterizar cómo es la sociedad argentina, ¿sí? Eh, Acá al lado aparece algo que se denomina porcentaje, ¿sí? Ya vamos a hablar con más detenimiento cómo se calcula el porcentaje, pero básicamente me indica, es una medida de la proporción de personas, ¿sí? Del total de la muestra, que se agrupan en determinado valor. Entonces, por ejemplo, el 18% de las personas, ¿sí? Mencionaron esta palabra. El 7,6 mencionaron esta palabra, ¿sí? Y así. Lo que nosotros hicimos, empezar a ver cuáles eran las palabras más frecuentes. Fíjense que la palabra más frecuente fue buena gente. Y las personas utilizaban estas palabras, por ejemplo, para referir que los argentinos éramos amables, cálidos, solidarios, colaborativos, ¿sí? Agrandados, sobre todo lo utilizaban para señalar esto, que los argentinos somos personas arrogantes, altaneros, engreídos. Apareció corruptos, esta palabra la verdad que a mí me dio mucha pena verla, pero ¿por qué? Porque imagínense de la cantidad de cosas que podríamos decir y que se aparezca esta palabra entre las tres palabras principales al momento de escribir la sociedad argentina. eh, bueno, nada, habla mucho de nuestra sociedad, ¿sí? Lamentablemente. Eh, Habla de esto, que los argentinos somos chantas, deshonestos, embusteros, ¿sí? Somos como nosotros mismos nos estamos viendo, nos estamos autodefiniendo, ¿no? También aparece esto, la palabra de trabajadores, para mencionar esto que los argentinos somos laburantes, laboriosos, ¿sí? Y apareció también esta palabra egocéntricos, para señalar esto, que somos por ahí individualistas, mezquinos. Entonces, fíjense que lo que podemos hacer es de todo ese conjunto de palabras, mediante una tabla de frecuencia yo puedo decir, bueno, mira, puedo hacer un uso significativo, puedo atribuir un significado y ya puedo tener información. En relación a esto que decimos, yo puedo decir, bueno, mira, ¿cómo los argentinos se definen? ¿Cómo somos los argentinos? Y mira, si nosotros le preguntamos a los argentinos, las respuestas típicas de los argentinos es que nos vemos a nosotros mismos como buenas personas, agrandados, egocéntricos, trabajadores y corruptos. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer ahora un empleo más útil de todos esos datos que yo estuve recolectando, ¿sí? Y fíjense qué otra cosa podemos hacer, por ejemplo. Lo que nosotros hicimos fue acá hacer un análisis de coocurrencia. ¿Qué es esto de coocurrencia? Vos lo que querés decir es, ¿se acuerdan? Yo le decía que tenías que mencionar tres palabras. Entonces, vos querés ver, bueno, cuando una persona menciona una palabra, ¿cuál es la palabra que le sigue típicamente? Entonces cuando vos ves que cuando decís una palabra y hay otra palabra que típicamente aparece después de esa, es que ahí hay una concurrencia, ahí hay como una especie de asociación entre esas palabras, ¿sí? O fíjate que a grandes rasgos, cuando nosotros nos ponemos a hacer esos análisis de concurrencia, detectamos que, por ejemplo, eh, cuando alguien dice buena gente, la palabra que se le viene después de decir buena gente tiene que ver con ser trabajadores, ¿sí? Es decir, tenemos asociado esto de ser buena gente con ser una persona trabajadora, con ser una persona, fíjense, honesta, está asociado a lo que es trabajadores, ¿sí? Responsable está asociado a lo que es trabajadores, y esto de ser amigable también está asociado a lo que es buena gente. Entonces, en general, decimos que el argentino tiene una parte de buena gente que al menos percibimos que hay parte de la sociedad argentina que es honesta, que es trabajadora y que es amigable o amable.
¿sí? Entonces, fíjese que ese es como un primer clúster, un primer conjunto de agrupamientos de palabras. Y por otro lado tenemos el clúster de corruptos, ¿sí? Cuando las personas te dicen la palabra corrupto, las palabras que le sigue automáticamente suele ser, por ejemplo, la de vagos y la de avivados. Fíjense que nosotros vemos que las personas corruptas son personas que en nuestra representación mental que tenemos de las personas corruptas, lo tenemos asociado que son personas avivadas, astutas, ventajeras, es decir, personas que tienen cierta capacidad cognitiva, intelectual, pero que la usan con un fin deshonesto, ¿sí? Que cuando hablamos de ventajeros, esta idea de que son vagos, que son personas que tratan de obtener un beneficio sin tener que hacer este trabajo que conlleva obtener ese beneficio, es decir, son personas, fíjense que no se tocan la parte de corrupto con la parte de trabajador, ¿sí? Pero sí se tocan, y esto también es un poco preocupante, lo de corrupto con lo de agrandado. Es decir, nosotros vemos que estas personas que son corruptas, implícitamente tenemos asociado al corrupto con la persona agrandada. Y esto sí habla un poco de nosotros como sociedad, porque incluso la corrupción, esta idea de ser astuto, esta idea de ser avivado, se asocia con un atributo positivo. ¿Sí? Es decir, no solamente somos corruptos, sino que vemos como positivo esta idea de ser avivado, esta idea de obtener alguna ventaja por una ventaja adicional, ¿sí? O una ventaja, una ganancia en relación al trabajo que hicimos. ¿Entiendes? O sea, esa es la idea de esto que soy astuto, esto que soy avivado y que obtengo un beneficio. Bueno, en nuestra sociedad, en vez de, fíjense que no hubo una asociación entre agrandado y buena gente. Es decir, nosotros cuando estamos en una reunión familiar, por ahí nos decimos, no, porque, qué sé yo soy re amigable, ¿se entiende? O yo soy re honesto, ¿sí? O sea, no lo vemos como un atributo asociado a esto de ser agrandado. El atributo de esto de ser agrandado lo vemos sobre todo esto de decir, no, mira el beneficio que tuve, mira la ventaja que logré acá, mira, eso lo tenemos más asociado a esa idea de que las personas egocéntricas, orgullosas, agrandadas, son también y personas astutas. Fíjate que astuto es una palabra que se asocia tanto con agrandado como corrupto, es algo que está más asociado, ¿sí? Entonces, a partir nosotros de todas estas coactivaciones podemos empezar a hacer como un análisis de una representación de cómo los argentinos nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a partir de análisis tan simples como puede ser simplemente un conteo de palabras mediante una tabla de frecuencias, podemos empezar a transformar todo ese conjunto de datos en información y empezar ya a hacer teorizaciones, empezar a generar hipótesis o a contrastar ciertas ideas que nosotros teníamos acerca de cómo los argentinos nos veíamos a nosotros mismos. De hecho, muchos de ustedes quizás tenían otra visión acerca de cómo los argentinos nos veíamos a nosotros mismos. Y bueno, en algunos casos han corroborado cierta hipótesis que ustedes tenían o en otros casos se ha contrastado con lo que ustedes creían. Pero básicamente el ejemplo, ¿a qué apunta? Apunta a mostrar a cómo podemos hacer para, a partir de un gran conjunto de datos, como tenemos acá, utilizar procedimientos, en este caso una tabla de frecuencia, y simplemente a partir del conteo puedo obtener una información adicional que puedo emplear de una forma más útil y significativa. En los próximos videos lo que vamos a ver tiene que ver con otros procedimientos para utilizar medidas de resumen de la información, ¿sí? Simplemente para cerrar, esta es otra investigación que la pueden buscar en internet, que hace referencia a cuáles son las representaciones sociales que tienen los ingresantes de la carrera de psicología a psicología, es decir, cómo se imaginan que es la profesión del psicólogo, ¿sí? Entonces fíjense, cuando nosotros le pedimos a los ingresantes a la universidad que describan cómo ven a la profesión del psicólogo, muchos, las palabras que se les vienen a la mente, por ejemplo, esta palabra de ayuda. Es decir, esto de alguna manera te está informando acerca de una de las motivaciones que tienen las personas que quieren estudiar psicología. Son personas que mayoritariamente tienen la idea de que están eligiendo una profesión que les va a permitir ayudar a otras personas, ¿sí? Fíjense que también aparece la palabra escucha, es decir, desde nuestra y consultorio. Fíjense que desde nuestra visión que nosotros tenemos de lo que es la psicología, creemos que somos profesionales que podemos ayudar a otros a partir de la escucha, ¿sí? Bueno, en fin, esto es ejemplo de cómo podemos ir haciendo análisis, simplemente viendo la frecuencia con la cual aparecen determinadas palabras, para entender teorías, representaciones que tenemos las personas sobre otras personas, sobre sociedades, sobre profesiones, etc. Entonces, la idea con esto es simplemente ilustrar cómo funciona o cómo se elabora una tabla de frecuencia. Y hasta ahora solamente hemos estado trabajando con la frecuencia absoluta, pero en los próximos videos vamos a ver otras medidas para resumir información.